El año pasado aprendí una lección que nunca olvidaré. Confía en tu instinto. Tenía el día libre en el trabajo. Quería hacer algo divertido, pero todos mis conocidos estaban ocupados. Y tenía sentido, era martes. Así que decidí ir solo al parque de atracciones. Ya lo había hecho antes y me lo había pasado muy bien. Me gustan las emociones fuertes. Bueno, ya no demasiado. Ir a 8 kilómetros por encima del límite de velocidad es toda la emoción que quiero en la vida. Llegué al parque alrededor de las 2 p.m. Fue lento, incluso para ser martes. Estaba muy emocionado porque sabía que sería capaz de montar muchas atracciones sin tener que estar allí todo el día. Al mismo tiempo, me produjo una sensación extraña. Tanto espacio y tan poca gente para llenarlo. Ignoré la sensación y seguí adelante. No sé ustedes, pero cuando voy a un parque de atracciones, me gusta ir subiendo el nivel hasta llegar a las atracciones más locas. Empiezo poco a poco y termino el día con mi favorita. Mi favorita se llama La Parca. Suena un poco extraño, ¿no? Eran las 7:30 p.m. y el parque cerraba a las 8. Sabía que era hora de hacer fila para mi última atracción. Por suerte, hice un nuevo amigo allí. Nos conocimos haciendo cola en una de mis primeras atracciones del día. Y después de charlar todo un largo rato, decidimos que pasaríamos el resto del día juntos. Se llamaba Charlie. Coincidimos en todas las atracciones del día, excepto en la última. Él quería terminar la noche en la Mindbinder, pero después de convencerle un poco, terminó aceptando dejar de última atracción La Parca. Nos pusimos en la cola y no había muchas personas. Era lógico, ya que era casi la hora de cierre. ¿Crees que nos dejarán montar varias veces si siguen habiendo pocas personas?, dijo Charlie con las manos entrelazadas. Le sonreí y me reí entre dientes. Normalmente yo también me habría emocionado, pero algo dentro de mí no encajaba. Por alguna razón no quería subirme a una de mis atracciones favoritas. Quizá fueran los 5 perritos que me había comido hacía un par de horas antes. Soy una persona muy racional. No era el tipo de persona que se dejaba dominar por la ansiedad o la preocupación. Siempre pensé que la vida era lo que uno hacía de ella. Cuando nos pusimos en la fila, había unas 60 personas más o menos. Los de delante hicieron su recorrido y así hasta que quedábamos 30. La gente empezó a mirar la hora y a decir que estaban cansados y se salían. Cuando llegó nuestro turno, solo quedaban 19 personas haciendo fila. Conocía la atracción lo suficientemente bien como para recordar que tenía capacidad como para 20 personas. Así que si nadie más hacía fila, realmente podrían dejarnos acceder a la atracción 1 o 2 veces más. Pero yo no quería eso. Y todo esto lo sentí aún más intenso cuando empecé a ver que más personas se retiraban de la cola. Pero el problema era que no quería darle una mala impresión a mi nuevo amigo. Y no después de haberle insistido tanto. Cuando llegó el momento de subirnos, mi corazón latía más rápido que nunca. Me pregunté si estaría nervioso porque había visto Destino Final 3 con una amiga hacía un par de semanas. Pero no tenía visiones del terrible destino al que nos enfrentaríamos. Simplemente me sentía mal. Hice todo lo que estaba en mis manos para que todo tuviera sentido y para no preocuparme, pero nada funcionaba. Consideré seriamente decirle a Charlie que no me sentía bien después de la última atracción, pero luego pensaba que finalmente había encontrado a alguien con un gusto en común por las montañas rusas. No quería decepcionarlo. Estábamos al final de la fila, así que no teníamos mucho que decir sobre dónde sentarnos. Acabamos en el tercer vagón de delante. Me alegré de no estar en el primero. Cuando te subes a la parca, suena una musiquilla cursi con una letra que dice: no hay dónde correr, no hay dónde esconderse. La parca te encontrará vivo o muerto.
En el pasado solo me sonaba como algo tonto, pero en ese momento me estaba afectando demasiado. Charlie incluso tarareaba mientras me agarraba el brazo con felicidad. Nos acomodamos en nuestros asientos y un empleado se acercó y bajó la barra metálica de sujeción para asegurarnos en nuestros asientos. Era de las que te atan individualmente por encima del hombro. Yo estoy un poco gordito, pero siempre quepo en los asientos de la montaña rusa. Nunca me han dicho que no puedo subir. A veces quedo un poco apretado, eso sí, pero eso es agradable porque me siento un poco más seguro. Cuando nos aseguraron al asiento, sentí que el metal recubierto de plástico me golpeaba los hombros y el pecho. Debería haberme dado una sensación de comodidad y seguridad, pero me sentía atrapado. El empleado se dirigió a la estación que tiene el famoso botón grande que pone en marcha la atracción. Levantó el pulgar y gritó: ¿Quién está listo para la parca? Y todo el mundo levantó la mano y lanzó un grito de emoción. Excepto yo. Solté un gran suspiro, contando los segundos, intentando imaginarnos a Charlie y a mí una vez fuera de la atracción y lo felices que seríamos. El empleado apretó el botón y salimos. La montaña rusa salió disparada de la estación de carga, y después de eso, comenzó un ascenso relativamente lento hasta un punto a una caída de 60 grados. Un par de giros y vueltas, un gran bucle y más giros y vueltas. Hacia la mitad del recorrido me estaba divirtiendo. Pensaba que lo difícil ya había pasado y que estaba a salvo. Estábamos llegando a la última curva cuando me invadió una sensación de alivio. Podía ver el final del recorrido. Casi había terminado, pero el viaje no empezó a ir más despacio. Verán, normalmente la montaña rusa comienza a detenerse lentamente a varios cientos de metros del final, pero esta vez seguía en marcha. Al pasar por la zona de carga vi que los operarios parecían confusos. Me di cuenta de que no había nadie más esperando en la fila, y escuché a alguien gritar: ¡Una vez más! Y todos a bordo respondieron emocionados. Todos menos yo. Charlie me miró y me agarró de la muñeca. ¡Sí! ¡Sabía que nos dejarían seguir! ¡Esto es increíble! Dejó escapar un grito de emoción cuando llegamos a la subida. Estaba realmente emocionado. Después del recorrido, volvimos a pasar por la zona de carga, pero esta vez el operador de la montaña rusa estaba acompañado por un par de personas. El operador que nos aseguró parecía preocupado. Mientras nos adentrábamos en la tercera vuelta, todos los presentes estaban divididos. Algunos seguían entusiasmados gritando: ¡Vamos, una vez más! O ¡este es el mejor día de todos! ¡Sí! Pero otros empezaron a sonar asustados. No todos se dieron cuenta de que los empleados parecían preocupados, pero te puedo asegurar de que yo sí lo noté. Empezamos a subir la pendiente de nuevo. Era la parte más lenta del trayecto, como a unos 15 kilómetros por hora, y reducía un poco la velocidad cuando llegaba a su punto álgido. Esto nos daba la oportunidad de tomar un respiro o tratar de hablar, aunque como mucho eran solo unos 20 segundos. ¿Estamos atrapados?, le pregunté nervioso a Charlie. Estoy seguro de que estamos bien. Solo hay una avería con el sistema eléctrico que no activa los frenos o algo así. Siempre hay una desconexión manual. No te preocupes. Se detuvo y bajamos la empinada cuesta. Volvimos a pasar, esta vez con más gente preocupada. Alguien de pie cerca de donde pasaría la montaña rusa intentó gritarnos mientras pasábamos, pero no pudimos entenderle. Quizás algo sobre que estaban trabajando para bajarnos. En la siguiente vuelta todo el mundo ya estaba asustado y empezaba a entrar en pánico. Supongo que algunos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando hasta ese momento.
Dimos una quinta vuelta y todo siguió igual. En la sexta vez, estábamos en la cima y vimos un camión de bomberos que entraba en el aparcamiento. Desde lo alto de la pendiente, teníamos una vista perfecta de él. Hicieron falta 2 vueltas más a la pista para que los bomberos llegaran hasta nosotros. No solo ellos, sino también agentes de policía y ambulancias. Todo esto empezó a asustarme más de lo que ya estaba. ¿Por qué trajeron ambulancias? ¿Es solo protocolo o hay algo más? Alguien llegó unos minutos después con una gran pizarra blanca que utilizaron para escribirnos mensajes. Al pasar por la zona de carga, el ruido era demasiado alto para oír sus voces, así que esta era su única forma de hablar con nosotros. Debía de ser la 12ª o 13ª vez cuando en la pizarra se leía: intentando liberarlos en la cima. No podían escribirnos algo extenso, porque no se podía leer mucho mientras se pasa tan rápido. Pero vamos, ¿qué se supone que significaba eso? Creo que solo querían decirnos que estaban trabajando en una forma de bajarnos, pero eso no importaba. Llevábamos casi 30 minutos en esta atracción y nos sentíamos mal. Nos dolía el cuerpo una barbaridad. Un par de vueltas después de eso, vimos un camión de bomberos tratando de pasar por debajo de donde estaba la parte superior del ascenso. Por suerte, había un gran espacio donde el camión podía pasar. Por desgracia, en su punto más alto estaba solo a unos 60 metros de altura. Tampoco tenía ninguna salida de emergencia en la parte superior, como la mayoría de las montañas rusas. Se podría pensar que sería un requisito, pero yo qué sé. Vimos cómo el camión de bomberos empezaba a expandir las escaleras que salía por arriba, pero ni siquiera estaba cerca. Solo quedaba esperar a que los bomberos intentaran encontrar una solución para salvarnos, mientras el público de abajo nos miraba como si fuéramos una especie de espectáculo. Pasaron cerca de 45 minutos cuando se produjo la primera muerte. Poco después, otra más. Había un tipo más delgado en un vagón detrás de mí. Pude notar que intentaba zafarse el cinturón de seguridad que le sujetaba el asiento. Escuché decirle al tipo con el que iba que era una mala idea, y yo también se lo dije. Pero la siguiente vez que subimos, empezó a agitarse violentamente de un lado a otro, hasta el punto de que la gente pensó que iba a tirarse de la atracción. Se las arregló para contonearse a mitad de camino, justo en la cima, pero bueno, no terminó muy bien. Su cuerpo se precipitó a tierra. Sin embargo, creo que murió poco después de ser arrancado de su asiento. No vi demasiado, pero el tipo que estaba a su lado soltó un chillido demencial. Oír ese tipo de agonía, mientras sientes los duros efectos de la gravedad golpeándote el pecho al bajar una cuesta empinada, era realmente mortificante. El chillido de la nada se detuvo y más gente gritó. El hombre que estaba a su lado sufrió un infarto. Podía oír la sinfonía de gemidos y llantos procedentes de la multitud que nos observaba. Antes no podía oírlos por lo ruidosa que era la atracción, pero estaban aterrorizados por lo que veían. La policía intentó escoltarlos fuera del parque, pero eso no impidió que la gente aparcara en el arcén para mirar y grabar con sus teléfonos. Desgraciados. Alrededor de una hora después, todo el mundo dejó de gritar o de intentar hablar con los demás. Parecía que todos aceptaban su destino. Mis uñas se clavaron profundamente en la muñeca de Charlie. Ya no podía gritar porque tenía la garganta en carne viva de tanto hacerlo. Aunque quisiera, probablemente no podría porque me fallaría la voz. Vi que le había sacado un poco de sangre a Charlie, pero estaba demasiado inconsciente para darse cuenta. Él junto con algunas otras personas estaban increíblemente enfermos. Charlie vomitó al menos unas 5 veces y parecía visco.
En ese momento se cortó la electricidad en todo el parque. Todas las luces, todo. Creo que esperaban que un reinicio de todo el parque detuviera la atracción. La montaña rusa no solo dependía de la gravedad, sino también de la ayuda de motores y otros elementos electrónicos. Todo se apagó cuando estábamos en la recta de salida. Por supuesto, siguió sin detenerse. En ese momento escuché a alguien gritar de frustración. Y lo comprendía. No entendía cómo podía seguir moviéndose si no tenía una fuente eléctrica. Después de 2 horas dejaron entrar algunos familiares en la zona de carga, lo cual fue una idea terrible. Hacíamos todo lo posible por mantener la calma, pero el hecho de pasar por delante de ellos cada 2 minutos y oírlos gritar empeoraba demasiado las cosas. Mi madre fue el primer miembro de mi familia en aparecer. No me malinterpreten, amo a mi madre, pero es muy testaruda y quería que se hiciera algo aunque ya lo hubieran intentado todo. Por supuesto, era solo porque quería que estuviera a salvo, pero me estaba estresando. Los bomberos colocaron una red de seguridad debajo de la subida. Era una gran opción si conseguíamos salir con éxito para aterrizar en ella. Y podríamos estar bien, sí, pero todos estábamos un poco marcados por lo que había pasado antes. Y aunque lo habían puesto con esa intención, obviamente el plan no era que todos saltáramos de esa máquina de la muerte en movimiento. Era por si acaso. No estaban lo suficientemente desesperados en ese momento. Vimos a un gran grupo de personas discutiendo y gritándose unos a otros. Por lo que pude ver, estaba formado por familiares, bomberos y algunos empleados del parque. Seguro que con muchas opiniones diversas. La atracción iba ya por la 3ª hora. Cuando la montaña rusa entró de nuevo en la zona de carga, vi a una mujer correr hacia el panel de control. Un par de personas corrieron hacia ella y le dijeron que se detuviera y no pulsara el botón, pero estaba gritando como una loca y chillando. Mientras pasábamos, me di cuenta de que empezaba a soltarse de las garras de la gente que la retenía. No me preocupé demasiado. Cualquiera que fuera el botón que quería pulsar, estaba seguro de que no funcionaría, ya que ninguno de los otros lo había hecho hasta ahora. Estábamos a unos 5 segundos de iniciar el descenso cuando oímos un clic procedente de todos nuestros asientos. La mujer pulsó el botón que desbloqueaba todos nuestros cinturones de seguridad superiores. Por supuesto, el botón de seguridad funcionó, pero no el perro botón para detener el viaje. Algunas personas reaccionaron lo bastante rápido como para saltar o abrochárselo antes de que la atracción se viniera abajo. Otros no tuvieron tanta suerte. 3 personas consiguieron saltar, pero no sobrevivieron a la caída. A pesar de que ahora había una red gigante para atrapar a cualquiera que fuera tan tonto como para intentar saltar tan alto. Una persona chocó contra una viga de soporte al caer, y las otras 2 aterrizaron mal al chocar contra la red. Sus cuerpos se doblaron de forma antinatural al chocar. Los 3 murieron al instante. Diría que alrededor de la mitad de los que quedamos consiguieron abrocharse el cinturón de seguridad antes de bajar la colina. Todos los demás tuvieron que agarrarse para salvar su vida. Y por desgracia, yo era uno de ellos. Sentí que mi estómago empezaba a caer mientras alzaba la mano para agarrar lo único que me impediría convertirme en parte del pavimento. La sujeción no era completamente inútil a estas alturas. Me separaban unos 20 centímetros del pecho. Mientras clavaba los dedos en el plástico, esperaba estar bien. Entonces, los vagones bajaron. Intenté rodear el suelo de la montaña rusa con los tobillos para evitar que el resto del cuerpo saliera despedido. Charlie, por suerte, había bajado la sujeción, así que intentaba pasar su pierna por encima de la mía y sujetarme con el brazo. Después de los 5 segundos más largos de mi vida,
conseguí volver a bajarlo sobre mi pecho. No estaba seguro de quién más había conseguido bajar el suyo, pero supuse, por lo asustados que sonaban algunos de ellos, que no lo habían conseguido hasta ese momento. Lo único en lo que podía pensar y mirar era el gran bucle que se acercaba. A medida que nos acercábamos, pude oír insultos de varios pasajeros, incluyendo a alguien delante de mí. Estaba tirando violentamente de la sujeción, pero no cedía. Esperaba y rezaba para que la fuerza centrípeta la mantuviera en su asiento. Mientras dábamos la vuelta en el circuito, cerré los ojos. Sabía que no quería ver lo que estaba a punto de ocurrir. Oí varias personas gritar y hacer crujidos horrendos. No tengo un número exacto, pero diría que solo quedaban 7 personas. Pude ver a las 2 personas de la primera fila y a Charlie a mi lado. Solo recuerdo haber oído otras 3 voces detrás de mí en ese momento. A la 5ª hora, 3 personas más murieron durante el recorrido. 2 de ellos de un ataque al corazón o algo así. La tercera persona, vio cómo la persona que estaba a su lado moría de repente mientras tomaba una de las curvas. Gritó de rabia y él... en realidad preferiría no entrar en detalles, pero murió poco después. Yo lo vi todo. Eran las 2 personas que quedaban delante de mí y Charlie. A la hora 6, vimos a un grupo de gente trayendo lo que parecía ser otra gran red, excepto que esta vez en la zona de carga. La siguiente vez que dimos la vuelta, escribieron algo nuevo en la gran pizarra blanca. Vamos a intentar detenerlo manualmente. No tenía ni idea de lo que eso significaba, pero por el aspecto de la red, estaba aterrorizado. En la siguiente pasada, había gente a ambos lados de la zona de carga. En un lado, la red estaba enrollada alrededor de un gran poste que se había fijado de algún modo a la losa de hormigón. En el otro, vi un gran sondeo similar, pero la red aún no estaba sujeta. Mientras pasábamos, oía a la gente que intentaba apresurarse detrás de nosotros. Dimos la vuelta a uno de los recodos y giré el cuello, mirando a ver qué plan tenían en mente. Intentaban frenéticamente atar el otro lado de la red a la viga de soporte recién taladrada en el suelo. No podía creer lo tonta que era esta gente. ¿Cómo se les ocurrió que era una buena idea? ¿Era un último intento? Les gritaba que pararan, pero no me oían. Incluso si pudieran, no me escucharían. Estaban desesperados por sacar al menos a alguien con vida. ¿O era eso? O tal vez el dueño del parque quería que todos muriéramos para que nadie pudiera hablar públicamente de las cosas horribles por las que pasamos. Cuando pasamos la última curva, los cientos de personas que contemplaban el espectáculo vitorearon, aplaudieron y celebraron. De alguna manera, sin ver ninguno de los defectos de este terrible plan. Estábamos en la recta de salida y mi corazón volvió a latir con fuerza. Los segundos antes de golpear la red parecían transcurrir a cámara lenta. Juraba que podía ver la cara de todos. Parecían felices. No me lo podía creer. Me enojé porque sabía que estaban a punto de llevarse una gran decepción. Finalmente llegamos a la red, y por supuesto, no era rival para una enorme máquina que iba a todo lo que daba. El medallero fue arrancado de la losa de hormigón y se estrelló justo entre nuestro vagón y el de atrás. Mientras nos dirigíamos a la pendiente, intentamos sacar de la montaña rusa la red que se nos había enganchado. Por suerte, pudimos quitárnosla, pero no tuvimos suerte con la viga metálica que ahora estaba incómodamente alojada en la montaña rusa. Cuando empezamos a bajar, toda la atracción empezó a temblar violentamente. Parecía que íbamos a salir volando. Llegamos a la primera curva. Oí un fuerte chasquido y 2 gritos.
Los 7 vagones de la montaña rusa que iban detrás del nuestro se partieron. Al girar, vi con incredulidad cómo los vagones de detrás salían volando por las vías. En ese punto de la atracción, estaban a unos 15 metros del suelo, suficiente para matarlos. No fui lo suficientemente rápido como para cerrar los ojos y lo vi todo. Se salió de la pista como si tuviera alas y de repente cayó en picada hacia la tierra. Los gritos cesaron de inmediato cuando la atracción aterrizó boca abajo. Mi imaginación rellenó los espacios en blanco y se estremeció al pensar en la carnicería que había debajo de mí. Esperábamos que la atracción se detuviera o se ralentizara porque habíamos perdido los 7 vagones traseros. No estaba seguro de cuál era la lógica, pero estábamos desesperados en este punto. Después de otra hora, no mostraba ningún signo de desaceleración. Una vez que llegamos a la hora 8, esperábamos nuestro destino. Tenía la esperanza de que todo esto terminaría pronto y pudiéramos acabar de una vez. No creo que ninguno de nosotros pensara que nos bajaríamos. Solo esperábamos, en este punto, que nuestras muertes fueran rápidas. Durante las 2 horas siguientes, notamos que una pieza de metal del vagón de adelante empezaba a tambalearse y aflojarse. No estoy seguro de si era solo el desgaste del viaje durante tanto tiempo o todo el fiasco de la red. Parecía que estaba a punto de soltarse. Nos imaginábamos el peor resultado posible, pensando que saldría volando y decapitaría a uno de nosotros. Al final se soltó, pero no fue un momento dramático como pensábamos que sería. Fue mucho peor. En lugar de desprenderse del todo, solo se desprendió parcialmente y empezó a rechinar ruidosamente contra la vía. Oímos un crujido audible de todos los que miraban desde abajo. El sonido era horrible. La fina tira de metal empezó a abrirse paso por debajo del vagón. A Charlie le preocupaba que la montaña rusa se saliera de sus raíles, como habíamos visto horas antes. Me dijo que iba a tratar de agarrarlo, y le rogué que no lo hiciera. Y después de unas cuantas vueltas diciéndole que lo dejara, se decidió y contorsionó su cuerpo para intentar agarrar el afilado metal. No podía verle la mano mientras la agarraba, pero sí su cara. De alguna manera, eso lo empeoró todo. Su expresión cambió rápidamente de concentrada a sorprendida en cuestión de segundos. Su rostro estaba en blanco. Oí gritos, pero no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Levantó el brazo y creo que nunca podré quitarme de la cabeza la imagen de lo que era su brazo. Cuando agarró el metal, este resbaló y se le clavó en el antebrazo. Intenté agarrarle del hombro para calmarlo, pero para mi sorpresa, estaba tranquilo. En ese momento estaba más callado que en todo el día. Ni siquiera me miraba. Estaba casi hipnotizado por la visión de su brazo ensangrentado. Me sentí mareado y con un zumbido en los oídos, viendo cómo la sangre empezaba a abrirse camino por todo su cuerpo, luego hacia mí y al suelo de la montaña rusa. Me daba náuseas ver cómo la sangre se movía por el vagón mientras dábamos las vueltas y revueltas de la atracción. En pocos minutos, Charlie parecía un fantasma. Hice todo lo posible por envolverle el brazo con jirones de mi camiseta, pero fue completamente inútil. No creo que una camiseta vieja pueda ayudar cuando se ve el hueso. Intenté hablar con él, intenté que se sintiera lo más cómodo posible, pero fue inútil. Estaba perdiendo el conocimiento. Empezamos a subir y por fin me miró. No podría explicar todo lo que vi en sus ojos. Pude ver el dolor y la tristeza, pero también el alivio. Sabía que iba a morir, pero no creo que eso le importara.
Me hizo una débil inclinación de cabeza y miró hacia adelante cuando bajamos la colina. Traté de vigilarlo de cerca en esta vuelta, pero sinceramente era difícil mirarlo. Le oí respirar hondo justo antes del bucle, y cuando lo terminamos, miré hacia él. Y bueno, se había ido. Me quedé solo en la trampa mortal. Nunca imaginé que podría haber sido peor, pero tener un cadáver sentado a tu lado en una montaña rusa no es algo que recomendaría. Estuve sentado en estado de shock junto a mi amigo muerto durante un par de horas. Estaba congelado de miedo. No quería ni pensar en una salida. Después de armarme de valor, pensé en mi siguiente paso. Volví a la realidad y me di cuenta de que la montaña rusa iba un poco más despacio. No era significativo, pero los bucles tardaban un poco más que antes. Ese maldito trozo de metal que mató a Charlie debía de haberse colado por debajo y no la había descarrilado, sino ralentizado. Terminé quitándome los zapatos y los de Charlie. Tenía un plan que probablemente era tonto, pero si moría al menos estaría en mis manos. Cuando pasé por la zona de carga, la montaña rusa empezó a frenar justo antes de la subida. Lancé los 4 zapatos justo delante de la atracción. Una parte de un zapato atrapó el vagón en el punto justo. La atracción se detuvo. Podía sentir la montaña rusa casi pulsando. Intentaba moverse con todas sus fuerzas. Y eso fue extraño. Era como si alguna fuerza sobrenatural tirara de ella. Me dolían los hombros por las sujeciones, que me golpeaban una y otra vez. Me dolía toda la parte inferior por estar sentado en un asiento durante horas y horas. Respiré hondo y apreté el estómago como nunca lo había hecho. Solté un grito horrible mientras forzaba mi cuerpo a salir de la atadura que me había estado sujetando durante las últimas 12 horas. Mi corazón se aceleró cuando sentí que la montaña rusa empezaba a ganar la batalla para moverse de nuevo. Conseguí escurrirme unos segundos antes de que se pusiera en marcha. Me liberé y salté. Por suerte, conseguí chocar de buena forma contra la red, así que no me hice mucho daño. Bueno, total, no había nada peor que lo que ya me había hecho aquella atracción. Me recosté en la red, mirando al cielo, con incredulidad. Estaba inmóvil. Casi me estaba mareando el no moverme. Como cuando estás leyendo un libro en el coche y miras hacia arriba después de una hora. Todo estaba borroso. Apenas podía oír el débil sonido de la gente que intentaba llegar hasta mí. Pero sobre todo, me zumbaban los oídos y me latía el corazón con fuerza. Al cabo de unos minutos, me desmayé. Me llevaron inmediatamente a urgencias, donde permanecí 3 semanas. Me rompí una costilla, la clavícula, tuve contusiones graves y una conmoción cerebral, entre otras cosas, por no hablar del trauma mental. Escribo esto porque me siento preparado para contar por fin mi historia. Es la primera vez que rebusco en mis recuerdos y rememoro toda la experiencia. He empezado a trabajar todo esto con un terapeuta y me he dado cuenta de que necesito sacarlo todo de mi sistema. No te molestes en intentar encontrar algo sobre esta historia. Los dueños del parque han hecho un trabajo sospechosamente bueno ocultándolo. Esa es otra razón por la que quiero sacar mi historia. De alguna manera la han borrado completamente de internet. Aunque hablar con un profesional me ha ayudado, todavía hay algunos sonidos e imágenes que nunca podré sacarme completamente de la cabeza. Si te quedas con algo de mi historia, es que debes confiar en ti mismo, incluso si no crees en un poder superior o en tus instintos.
Si tienes un presentimiento, confía en él, por favor. Recuerden que les ha hablado